Es un placer para mí estar con ustedes de nuevo compartiendo la palabra de Dios al iniciar este día. Terminamos esta semana de la mano de Dios. Espero que las metas, los propósitos, las perspectivas de cada uno se estén cumpliendo. Asimismo, como Dios las está cumpliendo con nosotros. Él también tiene una perspectiva y una meta que cumplir que se ha trazado con cada una de nuestras vidas. Iniciamos hoy entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndole a Dios que nos perdone. Hoy quiero decirle a Dios una oración que salga del corazón simplemente. Quiero decirle al Señor, gracias por tu perdón, gracias Señor por el amor con que todos los días nos bendices, con esa presencia tuya que nos fortalece, que nos guía. Gracias Señor porque todos los días estás atento a hablarnos en nuestra conciencia y a decirnos lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que está bien y lo que no está bien. Gracias por la forma tan delicada en que lo haces. Nunca nos estás rearguyendo de una manera arbitraria, siempre lo estás haciendo, Señor, de una manera muy delicada, con mucho respeto y con mucho amor. Bueno, que cada día te conocemos mejor en tu carácter, en tu forma de ser, en tu forma de actuar. Qué bueno que cada día podemos beber de esa agua inagotable, de esa fuente inagotable, perdón, que es tu gracia. Hoy oramos con acción de gracias por tu perdón, por tu deseo permanente de restaurar nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por hacer posible esa voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Amén y amén. Hoy tengo un tema que le he puesto a este devocional, veo la hora, sí, le he puesto a este devocional un título, un nombre, y es Cerrando Brechas. Hoy quiero tocar algo que es muy común entre nosotros, ya es ampliamente conocido, pero que no debe ser, no es una actitud cristiana. Y es la diferencia tan marcada que existe entre católicos y cristianos, digámoslo así, para que ustedes lo conozcan, lo comprendan, perdón. El tema es que todo discurso de odio divisionista, el único, en medio de todo eso, el único que sale ganando es Satanás. Divide y vencerás. Yo creo que tanto católicos como cristianos, y sigo hablando en esas dos categorías para que ustedes me entiendan, pero en adelante voy a seguir hablando de hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y que comprendamos o que tengamos una apreciación de ciertos matices de la doctrina cristiana diferente, no hace la diferencia. Somos hijos de Dios porque en lo fundamental todos somos evangélicos. Hemos estado hablando de que ser católicos significa pertenecer a una iglesia que fundó Jesucristo y que las demás no las fundó Jesucristo. Hombre, todas las iglesias están basadas en el evangelio y el evangelio no solamente lo fundó, lo hizo, lo creó, lo originó Jesucristo. Así que esas tonterías de que esta iglesia fue la única, fue la primera, que aquella otra iglesia la hizo el hombre, que la hizo Enrique VIII, que la hizo fulano, por favor. Es como si usted estuviera alegando que un abogado que salió de la Universidad de Medellín es diferente a un abogado que salió de la Universidad de Antioquia, simplemente porque tiene una perspectiva del derecho diferente. Pero los dos fueron formados sobre la misma base, sobre los mismos lineamientos del derecho local e internacional, sobre la misma filosofía del derecho, sobre el mismo criterio de justicia. Así que, ¿dónde están las diferencias? Yo no veo por qué seguir llamando a unos cristianos y a otros católicos. Eso lo único que resalta es la ignorancia y el sectarismo, que no es bíblico, que no es cristiano y que me voy a atrever a decir aquí que es pecado tanto de una parte como de la otra.
Que tengamos perspectivas diferentes no nos hace ni más ni menos hijos de Dios. Algún día, como dice San Pablo, lo vamos a ver a Él como es y vamos a conocer la verdad en su totalidad. Hasta ahora, en parte conocemos y en parte profetizamos, también dice la Escritura. La misión de la iglesia es profética, la misión de la iglesia es enseñar el Evangelio de Cristo, pero pretender que tenemos todo el conocimiento de Dios, todo el discernimiento de Dios, eh, para nosotros mismos, congregacionalmente o porque somos este grupo específico, creo que no es adecuado, es jactancioso y es pretencioso. Dios es una mente infinita, el propósito de Dios es infinito y nunca podríamos nosotros tener los motivos y las razones de Dios eh, eh, perfectamente asimiladas en nuestra mente finita. Eso es un adefesio teológico pensar en eso. El dogmatismo es muy similar al legalismo. Toda la vida la cristiandad ha luchado con eso. Desde los inicios de la iglesia vemos las discusiones entre Pedro y Pablo, el uno porque tendía a ser judaizante y era un poco hipócrita. Estamos hablando de Pedro. Cuando estaba con los judíos era muy judío y cuando no estaba con los judíos era un poquito más condescendiente y Pablo le recrimina fuertemente y le dice, prácticamente le dice hipócrita, prácticamente le dice usted por qué se comporta de esa manera. Así que esa es la actitud, esa es la condición con la que ha luchado la iglesia, el cristianismo a través de toda su historia. Pero yo creo que estamos llegando al culmen de los tiempos. Estamos llegando a una época donde ya hemos superado toda comprensión histórica de los errores, de los aciertos, de las falencias y de las competencias o no de la iglesia en esa gran misión de predicar el evangelio. Y pienso que llegó el momento en que nosotros debemos de hacer una valoración seria de lo que significa el carácter de Dios. Por eso en este devocional no pretendo agotar el tema, pero simplemente si quiero hablar de un punto que es cardinal en tanto en la teología reformada como en la teología católica. Y esto es los sacramentos. Estamos hablando de rompiendo brechas, o sea, quitando esas brechas que nos han dividido siempre y comprender qué significa la vida sacramental para un católico y qué significa el concepto de sacramento dentro de la teología reformada. Empezamos entonces leyendo un texto bíblico en Mateo 5, versículo 14. Dice así, voy a leer desde el 13 para ustedes. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, somos la luz del mundo. ¿Qué es una vida sacramental? Vamos a llegar a esa conclusión después de iniciar haciendo una definición rápida y somera, pero amplia y perfectamente comprensible de lo que significa, de lo que es el sacramento. Así que un sacramento es un signo visible de la realidad invisible. ¿Qué es un signo visible? Lo que hacemos, la liturgia, aquellas partes que conforman la celebración del sacramento. Cada sacramento tiene una materia y una forma. La materia del sacramento del bautismo es el agua. La materia del sacramento de la Eucaristía o la fracción del pan, como se dice en los ámbitos reformados, es el pan y el vino. Pero el fin es el mismo. Obedecer aquella
ordenanza de Cristo que dijo, haced esto en conmemoración mía. En el fondo, las dos vertientes teológicas están perfectamente de acuerdo en que allí en el pan y el vino está la presencia real o sacramental, como lo quiera tomar usted, de Cristo Jesús. Que unos dicen que realmente hubo un cambio de sustancia en la materia. Bueno, que otros dicen que no, que simplemente estamos obedeciendo lo que Dios dijo y que la presencia, aunque es real, porque Cristo lo dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, es una presencia real, no necesariamente implica un cambio de sustancia. Bueno, ¿en qué te ayuda eso para la salvación? Tú vas a decir allá el día que te estén juzgando, bueno, Dios, es que yo defendí esto y fui un enérgico opositor de esos evangélicos herejes, o al contrario, de esos idólatras católicos. Eso no te va a ayudar a la salvación. Conocer conceptos no te santifica, no te consagra. La santificación es otra cosa y sin santidad nadie verá a Dios. Así que dejemos los rudimentos, dejemos de estar hablando de cosas tan triviales y concentrémonos en lo fundamental, en ese cambio de naturaleza que implica ser cristiano, en ese nuevo nacimiento, en esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Decimos entonces que los sacramentos son un signo visible de una realidad invisible. Hay dos sacramentos que fueron practicados por Cristo Jesús en su vida terrena, y fue el sacramento del bautismo. Él fue al río Jordán para que Juan lo bautizara, y el sacramento de la Eucaristía, porque él mismo lo instituyó. Entonces dice, a partir de allí, la corriente reformada, que solamente existen dos sacramentos, el sacramento del bautismo y el sacramento de la, de la Santa Cena, de la fracción del pan. Los católicos tienen una concepción adicional a esa, porque estamos completamente de acuerdo con eso. Tenemos otra concepción más amplia del concepto de sacramento. Así que desde el punto de vista de la tradición católica, se ha hablado siempre de 7 sacramentos: el bautismo, la Santa Cena, o sea, la Eucaristía, pero en la mitad de esos dos se hace necesario, desde la perspectiva católica, la confirmación en la fe. Aquella actitud, aquella ocasión en la que Cristo les preguntaba a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Ya llevaban un tiempo de estar caminando con él, ya llevaban un tiempo de estar recorriendo el mismo camino junto con el Señor, con su maestro. Sin embargo, él les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Pedro entonces dice, tú eres el Hijo de Dios que bajó del cielo, y Jesús le dice, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Después San Juan nos va a decir en sus cartas que todo aquel que confiese a Cristo Jesús será salvo. Ese es un Hijo de Dios. Porque no puede una persona por el Espíritu Santo hablar bien de Dios, decirle Abba Padre, y no puede una persona por el Espíritu Santo maldecir a Dios. Así que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, ese va a ser salvo, según la teología juanina. Eso es lo que nos está diciendo también el primer capítulo de San Juan en el Evangelio. A todos los que creyeron, a todos los que le reconocieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el Evangelio. Y ese Evangelio es norma de normas para el pueblo reformado o para el pueblo católico. Todos somos evangélicos y todos somos cristianos. Es pecado decir que cristiano es un grupo y que los demás no son cristianos, porque tienen el nombre de Cristo, el sello de Cristo, el bautismo de Cristo en sus vidas. Es una blasfemia prácticamente negar la presencia de Cristo Jesús.
en otras personas simplemente porque piensan o conciben las cosas diferentes a uno. Está bien que en la reforma los reformadores se centraron en esas discusiones, porque en la mentalidad de la época, 5 siglos atrás, era necesario para ellos dejar esas cosas claras, porque se estaban cometiendo abusos. La iglesia tenía otra estructura, la iglesia tenía otros fines que había desviado. Y lo reconocemos. Y el cristianismo católico ha pedido perdón por esas desviaciones. Sí, lo reconocemos. Pero esas eran las discusiones de la Edad Media. Han pasado 5 siglos. Tú y yo vivimos en el siglo XXI y yo creo que está bueno en este momento dejar la historia atrás y empezar a construir un pensamiento cristiano acorde a este mundo que está perdiéndose porque no conoce a Dios. Empezando porque si seguimos en esa actitud es la prueba reina de que no conocemos a Dios, no tenemos la más mínima noción de lo que es Dios en nuestras vidas. Así que hablamos entonces de la confirmación apoyándonos en esa necesidad que vio Cristo Jesús de confirmar por qué razón la gente le creía, por qué razón sus discípulos se llamaban sus discípulos, por qué razón, y note que esto lo hizo antes de celebrar con ellos la Pascua y ser entregado a la muerte, porque eso sucedió un día antes de ser entregado a al calvario de la crucifixión. Bueno, desde la perspectiva católica se justifica un acto de confirmación. ¿Qué de malo tiene eso? Si es bíblico. ¿Qué de malo tiene pensar de esa manera? Yo no veo cuál es el problema. Que una persona en una iglesia reformada no considere que eso es necesario, pues amén. Igual, lo fundamental es que está luchando por adquirir la naturaleza santa de Cristo Jesús. Y cuando vaya a ser juzgado, no le van a preguntar, ¿usted sí creía, usted sí fue confirmado, si le pegó el obispo una palmadita en la cara o no le pegó una palmadita en la cara? ¿Qué pasó con usted? Eso no se lo van a preguntar. Eso no va a ser materia de juicio. Bueno, sigue entonces el sacramento de la Eucaristía, llamado así por el mundo católico, y de la Santa Cena o la fracción del pan, llamado así por el mundo reformado, la Iglesia reformada. Luego sigue el sacramento de la reconciliación, mal llamado penitencia en la Iglesia católica por muchos siglos, hasta que desde el siglo pasado comprendimos que no debía ser llamado penitencia, sino que ahora nos referimos de una manera culta y más teológica al sacramento de la reconciliación. Tenemos que estar reconciliándonos con Dios. Iniciamos este devocional pidiendo perdón a Dios. Siempre que nos vamos a presentar delante de Dios debemos tener una actitud de humildad y decirle a Dios, voy a estar en tu presencia, tú eres el santo de los santos, así que por favor ayúdame a ser digno de ingresar a tu presencia. Bueno, sigue después el sacramento de la unción de los enfermos. Santiago, el apóstol Santiago dice, cuando esté enfermo uno de ustedes venga a los ancianos de la iglesia o a los sacerdotes para que le unjan con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. El carácter sacramental lo otorga la comunidad. El lineamiento procedimental lo otorga la autoridad apostólica. Eso es lo que hay que hacer. Y lo tienen que hacer, y lo deja él bien claro, los sacerdotes. No todo el mundo en la iglesia está llamado a actuar como un anciano de la iglesia, como un sacerdote, como un ministro ordenado. Él lo deja muy claro. Si Santiago hubiera estado pensando en otra cosa, entonces Santiago le hubiera dicho, todo el que está enfermo, entonces estire la mano, llame al hermanito que está a un lado para que compre aceite en una farmacia y le ponga la unción de los enfermos en la frente y ya, y la oración de fe va a sanar al enfermo. Eso no es lo que dice Santiago.
Él estaba pensando en la autoridad de la iglesia, en la responsabilidad y en aquella porción de gracia que acompaña al ministerio ordenado. No confundamos las cosas. Así que la excesiva liberalidad de algunas iglesias reformadas hacen que cada cristiano camine en la mochila con un poquito de aceite y donde entran a una casa todo le van poniendo aceite. ¿Eso es malo? No, no es malo. ¿No tiene fundamento bíblico? Sí, sí tiene fundamento bíblico, pero quizá tiene una comprensión inadecuada, porque Santiago lo dice muy claro, la autoridad apostólica lo dice muy claro, que es una acción que solamente está reservada al ministro ordenado, al sacerdote o al pastor de la iglesia, cuando está debidamente ordenado. Porque pastor no es tampoco aquel que aprendió a decir aleluya, que ya no se siente bien en una comunidad, alquila un local aparte y llama a muchas personas para que lo escuchen. Hay pastores que son puestos por el Señor de las ovejas y hay pastores que asimismo se han hecho pastores. Estamos hablando de una realidad ampliamente denunciada en términos de los profetas en el Antiguo Testamento. Había profetas que Dios había enviado a ejercer un ministerio profético en medio de su pueblo y había profetas que no. Entonces, la máxima comprensión, o sea, la máxima orientación, perdón, al pueblo, era si usted nota que la palabra de un profeta se cumple, Dios la respalda, entonces es un profeta de Dios. Pero si la palabra del tal profeta no tiene cumplimiento, no tiene respaldo de Dios, entonces no es un profeta, es un falso profeta. El ministerio ordenado en la iglesia, sea pastor o sea sacerdote, es un ministerio profético. Anunciar el evangelio es profetizar a las naciones la verdad de Cristo. Es tener la responsabilidad del cuidado de la sana doctrina en medio de su pueblo, de un rebaño pequeño. Es haber sido ordenado por Dios, encauzado por Dios a través de una imposición de manos frente a la iglesia, donde el Espíritu Santo, a partir de aquella orientación de Jesús, donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, Dios va a hacer lo que ustedes se pongan de acuerdo en hacer. Así que es tan importante aquello de la imposición de manos. Conozco comunidades cristianas reformadas, perdón, que lo hacen y son mucho más maduros y son mucho más serios en aquello del reconocimiento del ministerio ordenado. Pero ahora les dio a estos señores en Enlace y otros medios de comunicación por autoproclamarse apóstoles. Ya no les gusta ser pastores, ya tienen que ser apóstoles. Ya quieren asumir una responsabilidad apostólica que desde la perspectiva bíblica no poseen. Porque los apóstoles, si usted hace una atenta lectura al libro de Hechos de los Apóstoles, la autoridad apostólica se delegaba a través de la imposición de las manos. Judas faltó, Judas se suicidó, era uno de los discípulos, fue llamado a ser apóstol y dejó un hueco. Así que después de los eventos de la muerte de Cristo, ellos sintieron la necesidad de llenar ese vacío y entonces entraron en oración, entraron en meditación, consultaron a Dios y llamaron al sucesor de Judas a ocupar la dignidad apostólica. ¿Y cómo fue eso? Con una imposición de manos y todo el cuerpo apostólico hizo ese reconocimiento, se puso de acuerdo y Dios lo selló de esa manera. Así que no es algo como tan trivial aquella crítica que ligeramente algunas personas con ánimo despótico están todavía vomitando veneno desde el púlpito. El púlpito no es, o el altar no es para crear división en el pueblo de Dios. Es un pecado. Yo le exhorto a usted, hermano cristiano, de teología reformada o católico, si usted va a una misa, si usted va a un culto donde usted nota que está el discurso
sembrando división en su corazón. Créamelo, créamelo, de parte de Dios se lo digo, hermano, no es el sitio donde usted debe estar. No es el sitio donde usted debe estar. Porque el Espíritu Santo no divide, el Espíritu Santo une en amor, en comprensión. Acerca de las imágenes hay cualquier cantidad de discusiones. Pero vuelvo y digo, hago alusión a lo que decía al principio. No es posible pretender tener toda la revelación, toda la comprensión. Vamos a ser un poquito críticos. En el Antiguo Testamento, ¿qué era el Arca de la Alianza en el pueblo de Israel? Ellos estaban en el desierto y tenían un campamento, un tabernáculo que era, no era un cuadrado, era, bueno, se me escapa el nombre. Ok, y tenía tres sesiones, el atrio, el lugar santo en la mitad y el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba dividido por una cortina finamente elaborada y dentro del lugar santísimo había un arca de oro. Dentro del arca estaba entonces el testimonio, estaban las tablas de la ley y la vara de Aarón. Allí estaban dos querubines de oro encima del arca protegiendo la presencia de Dios. ¿Y qué era el arca para el pueblo de Israel sino una imagen? Obviamente el arca no era Dios. Obviamente la vara y las tablas de la ley que estaban dentro del arca no eran Dios. Obviamente esos dos querubines de oro que Moisés dijo específicamente cómo diseñar, cómo esculpir, no eran realmente los querubines que están en el cielo. Obviamente era una imagen de la gloria de Dios. ¿A qué se refería Dios cuando los israelitas en el desierto estaban siendo mordidos por las serpientes y había gran mortandad en el pueblo? Y cuando Moisés oró a Dios y le dijo, ¿qué hacemos? Entonces Dios ordenó hacer una serpiente de bronce, una serpiente que es signo del demonio. Dios dijo, hagan una serpiente de bronce y pónganla en la mitad del campamento. Todo aquel que sea mordido por la serpiente, que vaya y mire la imagen de bronce y va a ser sanado. ¿Qué había en la mente de Dios cuando dijo eso? Habría algunas explicaciones de corte teológico, pero en la práctica real, siendo muy pragmático, se trata de una imagen. El problema no es la imagen, el problema es lo que esa imagen representa, la forma en que esa imagen interactúa con la inteligencia humana para acercar o alejar a Dios del corazón del hombre. Obviamente, Satanás, después de la caída, ha tomado esta forma de comprensión humana y ha tergiversado la relación sana entre una imagen y la inteligencia humana. Y en la historia no negamos que se ha llegado a la idolatría. Y no de tiempo moderno, de tiempo muy antiguo ya se estaban haciendo atribuciones de Dios, atribuciones, eh, facultades de Dios a cosas hechas. El mismo pueblo de Israel, cuando Moisés subió a recibir los mandamientos, se demoraba mucho y hubo una revuelta en el pueblo y le dijeron al líder, bueno, Aarón, usted nos tiene que arreglar este problema porque sin Dios no podemos seguir. Al pueblo le importaba cinco si era el Dios invisible o si era un ídolo. Entonces Aarón dijo, bueno, ¿qué hacemos? Ustedes no hay quien los haga entender, recojan el oro, y recogieron un montón de oro, lo fundieron e hicieron un becerro de oro. Y cuando Moisés baja de la montaña, ve que ellos están danzando y adorando a un becerro de oro, y entró en cólera y rompió las tablas de la ley. El problema no es la imagen, el problema es la forma en que nos relacionamos con esa imagen. Otorgarle a esa imagen atributos divinos, eso es idolatría.
Así que esta es una sana comprensión de esto. Las imágenes en términos católicos son sacramentales. Muchas personas me estuvieron criticando que estuviera yo eh, promocionando, ofreciendo, no sé, la imagen de San Benito, la medalla de San Benito. Eso es un sacramental. ¿Cuál es la definición de sacramental? La sal es un sacramental, una imagen es un sacramental. Todo aquello que despierte nobleza santa en mi corazón y me acerque a Dios es un sacramental. Tiene una gracia especial para mí. Probablemente para usted no signifique nada eso, para mí sí. Como cuando yo tengo la fotografía de mi abuela, si yo se la muestro al vecino de mi casa, para él es una señora que no tiene nada que ver en su vida, pero para mí esa imagen representa recuerdos, representa una historia, produce ternura en mi corazón, me acercan a la idea de mi abuela, así ya no esté vivo. Me motiva a estar allí, me motiva a aceptar sus consejos, a vivir y a recordar sus enseñanzas. ¿Hay algo de malo en eso? ¿A qué se refería Jesús cuando alguien le preguntó, muéstranos al Padre? Y él dijo, llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me han visto, no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y seamos bien pragmáticos en la apreciación del texto. ¿A quién estaban viendo los discípulos? A un ser humano. La acción de observar un objeto es algo que se produce en nuestros ojos a través de la reflexión de la luz. Eso es lo que produce una imagen en mis ojos. La forma en que la luz llega al objeto y lo hace definible a mi comprensión inteligente. Así que Cristo no era un fantasma, el que les estaba hablando no era un zombi ni era una aparición del otro mundo, era un ser humano. Y como ser humano era una imagen para sus discípulos. Ellos lo podían distinguir entre 1000 personas. Ve, allá está el maestro. Y sin embargo, él dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. No solamente estaba hablando de su presencia, sino que estaba hablando de su esencia. Y aquí llegamos a un punto bien particular. En esencia, ¿qué es una imagen para ti, hermano católico? Cuando tú dices a una imagen de yeso, esa es la Virgen, estás diciendo una mentira. Esa no es la Virgen. Ese no es San Juan. Ese no es Cristo. Es simplemente una imagen. Y como imagen tiene una forma de relacionarse inteligentemente contigo. Pero lejos de adjudicarle a esa imagen facultades divinas. Entonces sí es idolatría cuando hay una imagen llena de velas, cuando hay una imagen llena de peticiones, cuando hay una imagen llena de exabruptos en altares sobredimensionados. Eso es perfectamente comprensible y tenemos que tener en las esferas católicas capacidad de autocrítica. No es una imagen Dios, porque afirmarlo es una blasfemia. El mandamiento dice, no te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni lo que hay en la tierra. Eso es lo que Dios dice. No te hagas esa imagen. Quiere decir que para mí la imagen está completa cuando yo le atribuyo facultades divinas. Esto es Dios, como hizo eh, Israel cuando crearon el becerro de oro, cuando hicieron el becerro de oro. Eso era Dios. Ahí hay idolatría. Bueno, tenemos entonces, sigue, aparte de la unción de los enfermos, el orden sacerdotal. Obviamente, Dios sacó a 12 personas de todos sus discípulos
y los llamó a ser apóstoles. A ellos en algún momento les dijo: recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Un evento diferente fue aquel donde estaban 120 personas en el lugar alto el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo en lenguas de fuego sobre todos. No vino solamente sobre 12, vino sobre la comunidad eclesial. Muy diferente a cuando leemos que Jesús solamente con los 12 les dice: reciban el Espíritu Santo, e insufla sobre ellos su aliento. El orden sacerdotal. No solamente se trata de una imposición de manos, se trata de una misión, un destino, un compromiso real y personal con Dios. Es algo más allá de lo que es la relación con Dios de la comunidad eclesial. Es mi amor a Dios tan grande que estoy amando la iglesia como Él lo hace. Estoy haciendo con la iglesia lo que Él quiere que se haga con la iglesia. Estoy liderando la iglesia, me la estoy poniendo en los hombros. Represento la iglesia delante de Dios y respondo por la iglesia delante de Dios. Aarón tenía una estola grande sobre sus hombros. Cuando iba a entrar al lugar santísimo, él tenía que revestirse con todo su atuendo sacerdotal y tenía que tener fundamentalmente su estola. En la estola estaban grabados los escudos de las 12 tribus de Israel. Ahí llevaba el pueblo de Dios en sus hombros. Es exactamente lo que nosotros los sacerdotes hacemos cuando nos revestimos y subimos al altar. Nos ponemos una estola antes del efodo o la casulla, porque llevamos en nuestros hombros el pueblo. Las necesidades del pueblo las presentamos delante de Dios. Tenemos un ministerio que es multifuncional o multifacético, perdón. Somos sacerdotes cuando escuchamos la necesidad del pueblo y la presentamos delante de Dios. Y somos profetas cuando escuchamos a Dios y anunciamos su palabra al pueblo. Esa congruencia de esos dos ministerios se centran en la vida sacerdotal. Y por eso la iglesia es una institución sacerdotal, guiada sacerdotalmente, porque toda la iglesia tiene la misma función: ser profeta cuando anuncia a la iglesia el evangelio a estas naciones, y ser intercesora cuando recoge las necesidades de este mundo inconverso y las presenta delante de Dios. Ser miembro de la iglesia es tener esa conciencia clara en tu vida. Por eso es la iglesia el lugar donde Dios quiere perfeccionarte, donde Dios te llama a permanecer. No existe la mínima posibilidad de que tú seas un cristiano suelto. Yo voy a la iglesia que a mí me parece. Yo acepto de la iglesia unas cositas, pero otras no, porque para mí las cosas son así, no son como Dios las tiene establecidas. Desafortunadamente, hermano, pensar de esa manera es lo que hace que tengamos en este momento más de 3.000 denominaciones cristianas. Porque cada uno, cuando alquiló un local y quiso hacer un grupo aparte, seguramente su motivación era que no estoy de acuerdo con esto y con esto, y ahora entonces voy a formar mi grupo y lo voy a hacer de esta manera, porque a mí me parece que es así. Y los que llegan no tienen la más mínima idea de por qué este señor alquiló un local para hacer su propio grupo, sino que simplemente llegan a ser adoctrinados sin ninguna educación previa, sin ninguna información previa. La iglesia es una institución social. La iglesia forma parte de la historia de la humanidad. La iglesia tiene un fin antropológico, tiene una razón lógica en su origen. La iglesia, toda la iglesia, es una expresión del Espíritu Santo en medio de la humanidad.
tratar de articular esto que les estoy diciendo con una comunidad improvisada, y no estoy criticando peyorativamente, no me estoy refiriendo a lo que de una manera muy desconsiderada algunos se refieren como iglesias de garaje, no. Estoy simplemente preguntando por qué se originó un grupo más, por qué no siguieron unidos a una gran iglesia. Está bien que una iglesia cuando crece debe tener otros sitios porque ya muchos no cabemos. Eso es otra cosa. El Ministerio del Interior en Colombia recibe diariamente cualquier cantidad de solicitudes de creación de nuevas iglesias. Esto ha sido materia de consideración profunda dentro de mí en estos días. Y por eso decidí en este día hablar con ustedes acerca de este tema, rompiendo las brechas, deshaciendo las brechas. Somos hijos de Dios. Tenemos un llamado a ser un sacramento vivo. Voy a concluir esta rápida aproximación al sacramento con una reflexión final. Dice, cada sacramento es como una puerta que se abre hacia la presencia de Dios, ofreciendo consuelo, transformación y guía en distintas etapas de nuestra vida. Bueno, si tú eres católico y tú defiendes tanto los sacramentos, cada sacramento, debes tener un significado especial para ti en tu relación con Dios. En estos términos, cada sacramento debe operar en ti transformación y debe ser una guía en las diferentes etapas de tu vida. Así que una vida sacramental es aquella vida que toma ocasión de esa expresión de Dios en la comunidad, en este mundo hecho, en este mundo creado. Me voy a explicar un poquito. Decíamos ahora que cada sacramento tiene una forma de celebrarse y tiene una materia, ¿cierto? Ok, la forma varía de la apreciación o a la comprensión del grupo eclesial. La materia no puede ser sustraída. La materia del bautismo siempre va a ser agua. No importa si se hace en una pila bautismal o si se hace en un río. La materia del sacramento de la Eucaristía siempre va a ser pan y vino, no jugo de uvas, pan y vino. Y va a ser con pan ácimo, sin levadura. Esa es la materia. La forma como se haga, con atuendo sacerdotal, con una organización secuencial de qué es lo que vamos a hacer, ordenada, eh, o de una manera más simple. El ministro se para frente a la congregación, pone las cosas frente a él en una mesita, les dice a todos que se paren, leen o recuerdan el capítulo 11 de Pablo a los Corintios, eh, recuerda a la iglesia que este es el cuerpo y la sangre de Cristo, que eso fue lo que él aprendió y que asimismo lo enseña. Eso es lo que dice el ritual de casi todas las iglesias reformadas, excepto algunas que ya tienen una construcción litúrgica como la iglesia presbiteriana, los calvinistas y otras denominaciones, pero estoy hablando de iglesias mucho más liberales. La forma es potestativa de cada comunidad. Lo importante es la esencia. Lo importante es la forma como interactúas con el sacramento. Y si ese sacramento en tu vida no trae consuelo, transforma tu vida en las diferentes etapas de tu evolución, de tu crecimiento cristiano, entonces, ¿de qué sirve celebrar un sacramento? Estás teniendo el comportamiento pagano. La transformación personal del cristiano es una conversión de cada día, es una constante en la vida nuestra. Hoy debemos ser transformados más que ayer. Hoy debe haber una nueva
un nuevo ingrediente en nuestro carácter cristiano que se adiciona, que no teníamos ayer. Y ese es el sentido de este devocional. Porque si no fuera así, entonces, ¿para qué nos reunimos al iniciar el día a buscar a Dios? Estamos necesitando esa transformación diaria. Así que debemos de reforzar, testificar, vivenciar esa experiencia de Dios con mis hermanos en la iglesia. Allá en la iglesia, cualquiera que sea la iglesia donde tú asistas, se celebra un sacramento, de acuerdo a la forma que esa comunidad establece que debe celebrarse. No hay problema. Lo importante es que la materia no sea sustraída, no sea cambiada, y que el efecto espiritual en tu vida sea guiado por el Espíritu Santo. Así que mi vida es un sacramento. Tú y yo tenemos la necesidad de celebrar a Cristo en cada uno de nuestros actos. Somos una nación de reyes y sacerdotes. Tú ministras la vida de Dios en la forma en que miras. Tú ministras la vida de Dios en la forma en que hablas, en la forma en que te expresas, con la delicadeza con la que tratas al otro. Tú ministras la vida de Dios cuando no estás criticando, cuando estás enseñando a amar. Tú profetizas la vida de Dios cuando estás trayendo consuelo al que lo necesita, llevándole pan al que no tiene, compartiendo un tiempo de una sana escucha a aquel que necesita ser escuchado y se siente solo. Tu vida en sí misma es un acto sacramental. La materia es Cristo Jesús en tu corazón. Es el conocimiento de esta escritura en tu mente. Y la forma es aquella individualidad, aquel toque individual, aquella forma particular de vivir la fe cristiana. Tú eres un sacramento. Con este pensamiento quiero decirles que si quieren continuamos con este tema el lunes a las 7 de la mañana o cambiamos de tema. Lo importante hoy es que nos quede claro que estamos llamados como cristianos a romper las brechas, a no seguir despotricando el uno del otro por la forma en que creemos o vivimos nuestra vida sacramental. Para quienes están de acuerdo que solamente son dos sacramentos, amén. Para quienes creen que es necesario en su comunidad tener en cuenta en la categoría de sacramentos los otros 5, amén. Lo importante es que queremos ver los frutos. Lo importante es que no importa que sea lo que tú exijas, lo que tú elijas, perdón, queremos ver la materia y la forma de Cristo Jesús en tu vida, porque tu vida es un sacramento. Esa es la consagración. Tener una vida consagrada a Dios es tener una vida sacramental. Y yo soy el sacramento. El sacramento no está en la iglesia. El sacramento no está en la forma litúrgica. Allá es donde yo lo expreso culticamente. Allá es donde yo voy y lo vivencio con los demás, de acuerdo a unas formas que todos aceptamos. Pero realmente la vida sacramental soy yo mismo. Cristo Jesús, sacramento de vida, está operando en tu corazón y eso es lo que realmente importa. Si es Él el que habla, el que piensa y el que actúa desde tu corazón, nunca estarías diciendo que unos son esto, que los otros son esto, que nosotros somos los únicos, que aquellos de allá no son los únicos. Creo que a paz nos llama el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mis hermanos que acaban de escuchar esta corta reflexión. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir el amor, a comprender la vida y la práctica sacramental desde una perspectiva moderna, actualizada y no medieval. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú eres el Señor de la Iglesia. Ningún sacramento es mayor que el Señor del sacramento. Y tú estás habitando en nuestro corazón.
y te estás expresando desde el altar de nuestro corazón, lo que nos hace a nosotros sacramentos vivos de tu presencia. Yo te pido, Padre, que este mensaje quede grabado en el corazón de cada hermano que me escucha y que va a mirar posteriormente este video. Que hoy, Señor, su meditación sea acerca de poder llevar una vida sacramental. Cuestionarse si su vida cristiana realmente ha sido una vida sacramental o simplemente ha sido una adhesión inteligente a una doctrina. Gracias, Padre, por este momento en que nos permitiste acercarnos a ti. Bendícenos, Señor, con tu amor, con tu gracia y tu misericordia. Así como yo lo hago en este momento con tu pueblo que te mira, que te escucha y que te necesita. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo muy grande. Nos vemos el lunes a las 7 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones.